Si la demanda, en tema turismo, no crece al mismo ritmo que la oferta, pues obviamente el rendimiento proyectado va a reducirse. ¿A cuánto se va a reducir? No lo sé. Muchos creen que invertir en bienes raíces es siempre rentable. Sin embargo, en muchas ocasiones hay valores y números que no consideran. Lo primero, no solo mirar el precio de venta o la rentabilidad esperada, sino también tienes que analizar cuáles son los costos reales y que no se estén omitiendo ninguno. En muchas ocasiones, cuando se hace un análisis de rentabilidad, omiten costos. En ocasiones omiten el mantenimiento, en otras ocasiones omiten lo que son los impuestos de venta, que si bien en Panamá son mucho más bajos comparado con mercados como el estadounidense, son costos que tenemos que controlar para saber el rendimiento real final. Y tercero, algo que no analizan es la competencia. Hoy podemos comprar una propiedad que esté en muy buen precio. Sin embargo, a futuro la competencia puede ser mucho más alta, ya que se construyan torres similares en la zona o de mejor calidad. Entonces la demanda por tu producto no es tan apetecible como si fuese una torre nueva. Nosotros, cuando asesoramos a los clientes, analizamos tres cosas. Uno, que se encuentre en una zona en crecimiento. Porque en Panamá hay zonas que ya están atascadas, son zonas que no van a crecer mucho más. Entonces, por tanto, la plusvalía y la demanda tampoco va a incrementar mucho. Dos, que sea una torre disruptiva o innovadora. Son muchos los proyectos que se desarrollan en nuestro país. Mensualmente se lanzan más de un proyecto en muchas ocasiones. Sin embargo, no creo que todos vayan a ser los más óptimos para tener los mayores rendimientos. Y tercero, que tenga alta demanda. Y este es el valor que posiblemente para los inversores sea más difícil de controlar, porque si no es una torre tan apetecible, no es una torre que vaya a crecer tanto en precios, por ende es una torre que no se va a vender tan bien, y es muy probable que al final del ciclo de venta de la torre tengas que salir tú a competir con el propio desarrollador que no pudo terminar de vender las unidades. Es muy frecuente en algunas torres, no en todas. Hay algunas que sí son realmente apetecibles al final y el valor crece muchísimo en el tiempo. Hemos tenido torres que han tenido 50, 60% de crecimiento de su valor inicial hasta que terminó el precio final. Un detalle importante es: en muchas ocasiones, desarrolladores o hay empresas que hacen property management, que hacen análisis de rendimientos, que a mi parecer creo que pueden estar un poco errados. ¿Por qué? Primero, porque no controlan todos los gastos o no ponen todos los gastos que vas a tener. Segundo, porque no consideran la oferta futura. Esto es igual o más importante que los propios costos. ¿Por qué? Supongamos que hoy tú seas la única torre en la zona que hace Airbnb. Obviamente tu rendimiento va a ser muy alto porque eres la única en una zona que a lo mejor tiene una alta demanda que hace Airbnb. ¿Qué sucede cuando hayan 5 torres o 10 torres iguales o superiores a la tuya en la misma zona haciendo el Airbnb? Si la demanda, en tema turismo, no crece al mismo ritmo que la oferta, pues obviamente el rendimiento proyectado va a reducirse. ¿A cuánto se va a reducir? No lo sé. Y eso es algo importante, por eso cuando uno controla riesgo-beneficio, pues tiene que considerarlo. Sí es preocupante que en ocasiones hay algunos que hacen unas proyecciones del 10-12%, lo cual es extremadamente alto. Tener rendimientos, esto es súper alto. Obviamente yo he tenido inversiones que me han dado 12%, pero son casos puntuales. Es mejor irse a un escenario un poco más conservador y que después nos dé más, a tener que proyectarnos con un escenario ideal, porque el escenario no siempre es el ideal. En muchas ocasiones tiende a ser conservador. Tenemos dos formas de ver el rendimiento. Uno, en plusvalía que va a generar la torre sobre el abono inicial que dimos. Tenemos que ver cuánto creció sobre el mismo. Tenemos que considerar que si vendemos antes de que se entregue, podemos tener un costo de cesión con el desarrollador. Si hay brokers involucrados, pues tienes comisiones de brokers. Si vendemos después de que se nos entregue, no tendríamos la cesión, pero sí tendríamos los impuestos de venta que se deben pagar directamente al gobierno. Y si hay algún broker involucrado, pues también considera comisiones de broker. Si en caso tal no lo vendemos y queremos mantenerlo, los costos son sencillos. Tenemos que tener en consideración lo que es el mantenimiento, el costo de mantenimiento mensual, lo que son los impuestos anuales. Si bien no son tan altos en Panamá, son costos que se deben considerar, se pagan 3 veces en el año. Eso es otro tema que podemos ver en otro video. Y tercero, si hay algún property management, el agua, por ejemplo. En muchas ocasiones el agua estaba incluida en la cuota de mantenimiento. Eso es un costo adicional que debes considerar. No es muy alto, pero sí se debe considerar si lo vas a asumir tú o si lo va a asumir bien el arrendatario. Si compramos una propiedad que se encuentra en una fase de preventa o una venta privada, tenemos que tener una estimación de crecimiento. Esa estimación de crecimiento la podemos analizar en función de comparativos con otros proyectos, cuánto han crecido, comparativo de cuánto puede crecer en la zona. Por ejemplo, un escenario que a mí me gusta mucho son las ventas privadas o algunas preventas, porque la plusvalía tiende a ser mucho más alta y nuestros rendimientos mucho más altos que a lo mejor en una renta regular. Es cierto que no tenemos un cash flow inmediato porque tenemos que esperar de 3 a 4 años a que esté lista la torre. Sin embargo, el rendimiento es mucho mayor. Si consideramos una inversión en un apartamento de unos $300,000 y tenemos que abonar un 20% de abono inicial, hablamos de que son alrededor de $60,000. Esto no se tiene que dar inmediatamente, sino que se paga en un lapso de un tiempo, de 2 a 3 años, cuando es una preventa o una venta privada. Si pensamos que esta torre va a crecer un 25%, hablamos de
que crece unos $75.000 a lo largo de su vida. Unos $75.000 en plusvalía a lo largo de su vida representa un 125% de retorno sobre los $60.000 que pusimos, que anualizado es alrededor de un 35%. Anualizado es un poco más porque este es un valor que se está calculando en función de si tú pusieras los $60.000 hoy. Los $60.000 tú lo pones a lo largo de 2 a 3 años. Si consideramos que vamos a vender la propiedad, ya sea antes de que nos las entreguen y tenemos que calcular el costo de cesión, o una vez nos las entreguen y tenemos que calcular los impuestos de venta más alguna comisión de broker, hablamos de que podemos tener alrededor de un 10% en gasto. De los $375.000 que costaría la propiedad, quedarían $337.500. Es decir, la ganancia que tendríamos serían de $37.500. Si calculamos cuál es el rendimiento de estos $37.500 sobre los $60.000 que pusimos de abono inicial, hablamos de un rendimiento de un 62.5%. Un inversor que compra esta propiedad en $375.000, lo mínimo que va a esperar es que le dé un rendimiento de alrededor de un 6%. Ahora, si él te da un rendimiento de un 6% en función de $375.000, en función de los $300.000, el rendimiento tuyo va a ser mucho más alto. Entonces, sigue siendo muy buena inversión. ¿Cuáles son los productos que dan estos rendimientos? Los tenemos que analizar a fondo porque no todas las torres lo van a ofrecer. ¿Qué recomiendo? ¿Comprar una propiedad financiada o con fondos propios? En la mayoría de los casos voy a recomendarte comprar una propiedad financiada porque puedes diversificar tu capital en distintos productos, te apalancas con el banco y el rendimiento es mucho más alto. En el caso de una propiedad que está financiada, el cálculo de rendimiento tiene otra variable y es el componente de la letra del banco. Tiene dos factores. Uno, el interés, y otro, el aporte a capital. El aporte a capital que tenemos todos los meses no es algo que sea líquido porque lo vemos al momento en el cual se vende la propiedad. Sin embargo, sí es un flujo de caja positivo que tenemos sobre el inmueble mes a mes y esto lo está pagando nuestro inquilino. Entonces, más allá del flujo positivo que nos queda después de todos los gastos, tenemos un aporte a capital todos los meses que sigue siendo un flujo positivo que no lo vemos de manera líquida, pero sí se ve todos los meses en el descuento de capital que tenemos que hacerle al banco. Si nosotros tenemos un flujo positivo después de pagar todos los gastos que vamos a tener, como pueden ser la letra del banco, el mantenimiento, los impuestos, si hay un property management, y nos queda un flujo positivo. Si ese flujo positivo no lo utilizamos para hacer otras inversiones o lo utilizamos, por ejemplo, para vivir, sino que lo utilizamos para hacer aportes a capital todos los meses, nosotros vamos a pagar la propiedad en muchos menos años. Esto es otra forma de verlo. Pero para ello no utilizamos el flujo de caja positivo que nos genera la propiedad, sino que este flujo de caja positivo lo utilizamos para pagar más al banco y aumentar lo que es el aporte a capital, con lo cual se reducen los intereses que pagamos a lo largo del tiempo. Si tú quieres invertir como lo hago yo y los cientos de clientes que nos compran anualmente, contáctame porque no solo te diré cuándo debes invertir, sino cuándo no debes hacerlo.